Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que es, sinceramente, digna de un guión de película, pero que lamentablemente sucedió en la vida real. Hoy vamos a hablar de alguien que tuvo un talento inmenso, una carrera que prometía ser legendaria, pero que por una serie de decisiones, digamos, desafortunadas, terminó por desmoronarse de una manera trágica. Estamos hablando de cómo las advertencias ignoradas pueden llevar a consecuencias absolutamente desastrosas y cómo una carrera puede arruinarse en un abrir y cerrar de ojos si no se toman las precauciones adecuadas. Así que abróchense los cinturones, porque esta historia tiene de todo: talento, fama, errores monumentales y una lección que todos deberíamos llevarnos a casa. Y si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Imaginen esto, un joven artista con un don natural que dejaba a todos boquiabiertos. Hablamos de ese tipo de talento que se siente innato, que brilla con luz propia desde el primer momento. Este artista, al que llamaremos Demet por motivos de esta historia, era precisamente así. Desde muy joven se notaba que tenía algo especial. Sus trabajos, ya fueran pinturas, esculturas, o la disciplina que fuera que exploraba, emanaban una originalidad y una maestría que parecían estar muy por encima de su edad. La crítica especializada lo aclamaba, los coleccionistas empezaban a fijarse en él, y el público estaba hipnotizado. Se hablaba de él como el próximo gran nombre, el futuro del arte, alguien que iba a redefinir su campo. La expectativa era palpable y con razón. Las galerías competían por exponer sus obras, las revistas de arte dedicaban portadas a su nombre, y los jóvenes artistas lo veían como un faro de inspiración. Su nombre era sinónimo de innovación y genialidad. Pero aquí es donde la historia empieza a torcerse, como un mal giro en una novela de suspense. Porque con la fama llegaron también las presiones, las tentaciones y, lo más importante, una serie de consejos valiosos que Demet, en su ascenso meteórico, decidió ignorar por completo. Verán, cuando uno está en la cima, o cree que está en la cima, es fácil creerse invencible. Es fácil pensar que uno sabe más que nadie, que sus instintos son infalibles y que las reglas que aplican a los demás, a él no le conciernen. Y eso, amigos míos, fue el primer clavo en el ataúd de la carrera de Demet. La humildad, esa virtud tan necesaria para mantener los pies en la tierra, se vio sepultada bajo una montaña de halagos y un ego desmedido. Uno de los primeros focos de conflicto apareció en el manejo de sus finanzas y sus contratos. Demet, rodeado de un séquito de admiradores y con una agenda cada vez más apretada, delegaba muchas de estas responsabilidades. Sus representantes, sus asesores legales, incluso sus amigos más cercanos, intentaron advertirle. Le decían: Demet, tienes que prestar más atención a los detalles de estos contratos. Los porcentajes no te benefician tanto como crees. Deberías diversificar tus inversiones. No pongas todos tus huevos en la misma cesta. Le explicaban pacientemente las cláusulas, las comisiones ocultas, las oportunidades de inversión que estaba dejando pasar por no tener una visión financiera a largo plazo. Le mostraban proyecciones, comparaban ofertas, le hablaban de la importancia de construir un patrimonio sólido que le permitiera seguir creando sin las ataduras económicas futuras. Pero Demet, confiado en su éxito inmediato, desestimaba estas advertencias con un encogimiento de hombros o una sonrisa altiva. No se preocupen, solía decir, todo va a estar bien. Lo importante es crear, el dinero ya vendrá. Y sí, el dinero venía a raudales, pero no de la manera más eficiente ni segura. En lugar de construir una base sólida para su futuro, estaba viviendo al día, gastando a manos llenas en lujos efímeros y en proyectos que, si bien podían parecer emocionantes en el momento, no tenían una proyección a largo plazo. Compraba mansiones, coches deportivos, obras de arte de otros artistas sin discriminación, viajaba constantemente a destinos exóticos, y financiaba fiestas deslumbrantes que aparecían en las revistas del corazón. Sus asesores financieros veían con horror cómo su patrimonio, en lugar de crecer, se erosionaba. Otro aspecto crucial fue la gestión de su imagen pública y de sus relaciones. Cuando uno es una figura pública, especialmente en el mundo del arte donde la percepción lo es todo, cada movimiento cuenta. Se le aconsejó cautela, discreción en sus apariciones públicas, y una cierta estrategia en la forma en que presentaba su obra. Le explicaban la importancia de la narrativa, de construir una imagen coherente y profesional que atrajera a un público amplio y estable. Sin embargo, Demet tenía una tendencia a la impulsividad.
Sus declaraciones a la prensa eran a menudo polémicas, llenas de deslices, comentarios inapropiados y opiniones que alienaban a segmentos importantes de su audiencia. Sus apariciones en eventos sociales, descontroladas. Se envolvía en disputas públicas con otros artistas, criticaba abiertamente a críticos y coleccionistas, y a veces, incluso, se presentaba en estado de ebriedad a eventos importantes, protagonizando escándalos que ocupaban titulares negativos. Cada uno de estos incidentes individualmente podía ser perdonado o eclipsado por su talento. Pero la suma de todos ellos empezó a crear una imagen poco profesional, inestable y, francamente, difícil de manejar para quienes intentaban promocionarlo. Las galerías empezaron a dudar, los patrocinadores a retirarse, y el público, que al principio lo veía como un genio excéntrico, comenzó a verlo como un irresponsable, alguien que no valoraba su propia carrera ni el respeto que se le había otorgado. Pensemos en un ejemplo concreto. Hubo una época en la que Demet estaba trabajando en una serie de obras maestras. La anticipación era altísima. Se hablaba de una exposición que rompería todos los récords, que sería un hito en la historia del arte contemporáneo. Los galeristas habían invertido sumas considerables en la promoción, los coleccionistas estaban en lista de espera para adquirir las piezas. Sin embargo, justo antes de la inauguración, Demet decidió, en un ataque de inspiración divina, que quería modificar radicalmente una de las piezas centrales, una escultura monumental que llevaba meses de trabajo. Sus asesores le dijeron con desesperación: Demet, es demasiado arriesgado. El tiempo apremia. La obra ya está terminada y ha sido publicitada así. No lo hagas. Ya has recibido todas las aprobaciones, las obras están listas para ser exhibidas. Pero él, terco como una mula, hizo caso omiso, convencido de que su instinto artístico superior le dictaba el camino correcto. El resultado fue un desastre. La obra modificada no solo no mejoró, sino que perdió la fuerza y la coherencia de la versión original. Parecía desordenada, inacabada, sin el pulido que caracterizaba su trabajo. La exposición fue un fracaso, las ventas se desplomaron, y los críticos, que antes lo defendían a capa y espada, ahora lo señalaban como un ejemplo de arrogancia y falta de juicio. Fue un golpe del que, a pesar de su talento, le costó mucho recuperarse, no solo en términos económicos sino también en la confianza que el mundo del arte depositaba en él. Y luego estaba la cuestión de la salud. El ritmo de vida de Demet, sumado a las presiones inherentes a la fama y al abuso de sustancias que, lamentablemente, se volvieron parte de su rutina, empezaron a pasar factura de manera devastadora. El insomnio crónico, la ansiedad desmedida, los episodios de depresión, y un consumo cada vez mayor de alcohol y otras drogas para lidiar con el estrés, comenzaron a erosionar su vitalidad y su lucidez. Se le advirtió de nuevo por parte de sus amigos y familiares más cercanos, aquellos que aún se mantenían a su lado a pesar de todo. Le decían: Demet, necesitas descansar. Tienes que buscar ayuda profesional. Tienes que cuidarte. Tu cuerpo y tu mente te lo están pidiendo a gritos. Le ofrecían apoyo para ingresar en centros de rehabilitación, le recomendaban terapeutas, le animaban a priorizar su bienestar. Pero la sensación de invencibilidad, o quizás la negación profunda que lo inundaba, lo mantenía al margen de estas advertencias. Se creía inmortal, capaz de soportar cualquier cosa, de superar cualquier obstáculo con su genio artístico. Las consecuencias, por supuesto, no tardaron en llegar. Problemas de salud serios empezaron a manifestarse, afectando su capacidad creativa de manera irreversible y, por supuesto, su presencia en el mundo profesional. Eventos cancelados a última hora, plazos incumplidos de forma reiterada, y una incapacidad cada vez mayor para concentrarse y producir su arte de la calidad habitual. Su estudio, antes un hervidero de actividad creativa, se convirtió en un lugar sombrío y desordenado, reflejo de su estado interior. La tragedia final llegó de forma casi inevitable, teñida de una melancolía profunda. Rodeado de deudas impagables, con su reputación hecha trizas y con problemas de salud que lo debilitaban día a día, Demet se encontró solo. Las personas que antes lo adulaban, los que se beneficiaban de su éxito, desaparecieron como fantasmas al primer signo de debilidad, incapaces de lidiar con su declive o, simplemente, esperando su caída final. Los pocos que intentaron ayudarlo se encontraron con su resistencia férrea, su orgullo herido y su incapacidad para admitir que necesitaba ayuda, que estaba perdido. Prefería la autodestrucción a la admisión de su propia fragilidad.
La última vez que se supo de él de forma pública fue en circunstancias bastante lamentables, lejos de los grandes escenarios que una vez conquistó, viviendo una vida solitaria y marginada, un triste eco de lo que pudo haber sido un genio desperdiciado. Su obra, aunque valiosa intrínsecamente, se vio empañada por la leyenda de su autodestrucción. Esta historia de Demet es, en muchos sentidos, una parábola moderna. Nos enseña la importancia de la humildad, esa virtud que nos permite mantenernos conectados con la realidad, incluso cuando el éxito nos sonríe de manera abrumadora. Nos muestra que el talento por sí solo no es suficiente para asegurar una carrera exitosa y duradera. Necesita ser acompañado de disciplina férrea, inteligencia emocional para navegar las complejidades de las relaciones humanas y profesionales, y una visión clara del futuro que trascienda la gratificación inmediata. Ignorar los consejos de personas que se preocupan por ti, especialmente cuando provienen de una experiencia y un conocimiento genuinos, es un camino directo hacia el desastre. Las advertencias, por molestas o innecesarias que parezcan en el momento, suelen ser faros que nos guían en la oscuridad, y apagarlos puede llevarnos a naufragar en aguas desconocidas y peligrosas, sin rumbo ni esperanza. La carrera de Demet se arruinó no por falta de talento, que era innegable y deslumbrante, sino por una cadena de malas decisiones y por la persistente negativa a escuchar las voces de la razón y la prudencia. Desde la gestión financiera hasta la imagen pública, pasando por el cuidado de su salud mental y física, cada área donde ignoró las advertencias se convirtió en una grieta que con el tiempo se ensanchó hasta hacer colapsar toda su estructura. Es una lección dura, una advertencia sombría, pero vital para cualquiera que aspire a construir algo duradero y significativo, ya sea en el arte, en los negocios, en la ciencia o en cualquier otro campo de la vida. La autoconfianza es una cualidad poderosa y necesaria, pero la arrogancia ciega, esa creencia desmedida en la propia infalibilidad, es destructiva y conduce a la ruina. Para recapitular brevemente, hemos visto cómo el deslumbrante talento de Demet, ese don que prometía iluminar el mundo del arte, se vio trágicamente eclipsado por su negativa a escuchar las advertencias esenciales sobre finanzas, imagen pública, relaciones y sobre todo, su propia salud. Cada consejo ignorado se convirtió en un paso más hacia su declive, una piedra más en el camino hacia su trágico final. Es un recordatorio contundente, casi desgarrador, de que el éxito a largo plazo requiere mucho más que solo habilidad innata, exige sabiduría para tomar decisiones, humildad para reconocer las propias limitaciones, y la capacidad de aprender y crecer a partir de las experiencias y las perspectivas de quienes nos rodean. Espero de verdad que esta historia les haya parecido tan impactante e instructiva como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han conocido a alguien que, como Demet, tuvo un gran potencial pero lo desperdició por razones similares? ¿Qué lecciones extraen de esta historia para sus propias vidas, para sus propias carreras? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus reflexiones, sus experiencias y debatir con ustedes. Su participación enriquece enormemente este espacio. Y si este vídeo les aportó algo valioso, si les hizo reflexionar, por favor, háganmelo saber dándole un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, porque estas lecciones son valiosas para todos y pueden ayudar a prevenir que otros caigan en trampas similares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ni una sola de nuestras historias. Tenemos muchas más aventuras del conocimiento esperándonos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.